mundo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Gracias. Amigas, amigos, muy buenas noches. Les habla desde México su amigo Javier Molina en un programa más de La Voz de la Patria Grande. Como siempre, con el gusto de saludar a la producción de Radio Numancia, a Frauque y a Jesús, y a nuestros invitados, Fernando y Pedro, que aún no se ha conectado, compañero muy activo en Chile. Así que vamos a trabajar sobre dos acontecimientos que es necesario analizar. Primero quiero darle las buenas noches. Fer, platícanos cómo estás y qué está pasando por allá en la patria plurinominal, de Bolivia. Platícanos qué hay de nuevo, cómo está ese rincón de la patria grande por allá. Bueno, yo creo que en el ambiente político estamos viviendo los prolegómenos de lo que va a ser las elecciones subnacionales que se van a llevar a cabo el 7 de marzo. O sea que ya nos separa menos de un mes de ese hecho. Y bueno, la tónica está dada por la intensa propaganda política que vienen desarrollando los diversos candidatos. Yo creo que eso es en este momento lo dominante en el escenario político nacional. Y lo que comentábamos extra micrófonos, que hoy en día se nos viene un fin de semana largo por el carnaval, y también debo decirte que se han suspendido muchísimas de las actividades carnavaleras. Acá en Bolivia ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad el Carnaval de Oruro, que tiene una famosa diablada, que es un baile de miles de diablos que salen a adorar a la Virgen. Es una suerte de, yo no sé, pues de religiosidad, pero también de paganismo. Y bueno, todo ello ha sido suspendido en Santa Cruz, que es la otra ciudad donde se celebra mucho el carnaval. También las actividades han sido suspendidas por profilaxis con relación a esto de la pandemia o pandemia, como quieran llamar. Eso es, Javier. Las dos, ¿no? Yo creo que es parte de las dos. Sí. Bueno, pues yo soy muy preocupado, Fer, por una situación que pasó este domingo pasado en Ecuador. No querían darle el registro a los grupos de apoyo a Rafael Correa, presidente que fue en ese país por 2 periodos de 5 años, y además una manera de descalificar a un candidato como es Andrés Arauz era de llamarlo correísta, es decir, que era de las fuerzas de Correa. Esa es la razón por la cual yo creo que estoy angustiado, porque el domingo pasado ganó las elecciones, pero primero iba un candidato a la cabeza, en segundo lugar iba un candidato con más de 10 puntos de diferencia, un candidato de la derecha que ha hecho fraudes, que se apellida Lazo, y en tercer lugar iba un señor de origen, de pueblo de los pueblos originarios, que se llama Yacu Pérez. El problema es que después de esto ponen en segundo lugar a Yacu Pérez y creí que era un buen candidato y un candidato honesto, sobre todo un candidato honesto. Esa era mi idea. Pero en la primera entrevista que le hacen, le preguntan cuál sería una de sus primeras acciones de gobierno y qué haría en torno a tal o cual cosa, y se dio la vuelta y dijo buenas noches, etcétera, etcétera. Es decir, me di cuenta que no tenía respuesta, no es un estadista, sino es un candidato emergente. Entonces yo quiero que tú nos platiques tu visión, porque cualquiera de estos dos candidatos
tanto Lazo como Pérez, lo quieren meter como candidato para que no llegue a dirigir los destinos una persona que me parece que tiene las herramientas para dirigir a buen puerto a Ecuador. Déjame nada más, antes de que me des tu respuesta, saludar al compañero Pedro Gallardo, que ya veo que se conectó. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, gracias. Hola, Fernando, un gusto. Bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar, Fer, de este asunto? Pedro, buenas noches. Qué bien que ya estés con nosotros. Bueno, estamos iniciando esta rueda haciendo una apreciación sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. Sin duda alguna, el nombre Pachacuti, nombre indígena, se presta pues a muchos engaños y acá en Bolivia también despertó cierta expectativa pensando que se trataba de una suerte de homónimo de organizaciones indígenas, campesinas, originarias, que promovían un candidato, obviamente, capaz de defender los intereses de esos pueblos postergados de nuestra América. Pero la situación no es así. Pachacuti, como recordarán todos ustedes, fue en su momento la organización más representativa de los indígenas de Ecuador, pero tuvo un gravísimo traspié político justamente antes de que Rafael Correa fuera presidente. Hubo un presidente de por medio llamado Lucio Gutiérrez, neoliberal, derechista, acérrimo, lacayo del imperialismo, en fin, que asumió el gobierno y cooptó a Pachacuti para que cogobernara con él a través de ciertas prebendas y, bueno, esta organización lamentablemente aceptó esa propuesta y definitivamente se quemó. Muy pronto fue alejándose de sus bases, puesto que las políticas que imponía este señor Lucio Gutiérrez eran claramente políticas neoliberales. Entonces, en ese sentido es que Pachacuti fue perdiendo una base social importante y llegó a ser virtualmente inexistente durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Aunque levantaba cabeza de cuando en cuando, siempre para oponerse a las políticas que estaban implementando desde la Revolución Ciudadana y, por supuesto, a hacerle coro a los mandados de Estados Unidos y de la derecha. Ese es el drama de este señor Yacu Pérez, que dicho sea de paso, se cambió el nombre, antes no se llamaba Yacu se ha hecho llamar recientemente, para darle un tinte más indigenista a su nombre y a su candidatura. Pero hasta lo que he leído hace un par de horas, entiendo que es Guillermo Lasso quien ha ganado el segundo lugar, muy estrecho el margen, y por lo tanto va a ser él el que represente a la derecha en este balotaje que está previsto para de acá a unos 30 días. Y de Guillermo Lasso ya sabemos mucho, es de los banqueros que se aprovechó de la crisis del año 2000 en la que unas disposiciones de esos gobiernos de entonces neoliberales permitieron a la banca hacerse con la friolera de 6.000 millones de dólares de los ahorristas venezolanos o de los ahorristas ecuatorianos. Y por supuesto eso el pueblo no lo olvida. Lasso es un reiterado y contumaz candidato de la derecha que siempre se presenta, pero va invariablemente perdiendo elección tras elección. Se presenta tanto a las alcaldías como a las nacionales, y yo creo que no es precisamente lo mejor que le puede ocurrir a la derecha, pero creo que es lo mejor que tiene la derecha, paradójicamente. Entonces, creo que en esos términos está planteado el panorama electoral de Ecuador, y yo creo que de por medio hay que destacar el gran triunfo del candidato correísta, puesto que tuvo que sufrir un conjunto de ataques muy bien orquestados por parte de los grandes medios de comunicación afines al imperio, entre los que destacaban precisamente supuestos nexos con la guerrilla colombiana del ELN y supuestos nexos con grupos radicales de Irán que estarían financiando la campaña. Toda una patraña que quedó desmontada muy rápidamente, pero que demostraba la desesperación de esta derecha por invalidar o disminuir la capacidad de votación
del candidato actualmente ganador. Con eso yo creo que iniciaríamos este panorama de este Ecuador. Muy bien, gracias, Fer. En el caso de Pedro Gallardo, ¿qué piensa? ¿Que era mejor? Bueno, yo primero quiero decirles algo, por favor, perdón la interrupción. Yo creo que ocultaron mucha la información electoral, porque yo creo que Andrés Arauz ganó con más de 10 puntos de diferencia, pero que efectivamente, para que nuestro auditorio tenga el conocimiento, debió de haber tenido que rebasar el 40% de la votación y además tener una distancia mayor a 10 puntos con el segundo candidato en el lugar. Yo no sé qué votación ahorita le estén dando, he estado muy ocupado durante todo el día haciendo otras actividades, pero creo que Andrés ganó con un muy buen porcentaje y que le están escamoteando los votos. También creo que trataron de minimizar su nivel de votación o de reducirlo a su máxima expresión. Yo creo que la institución encargada del proceso electoral hizo toda una serie de trampas para que este candidato no fuera lo más brillante, y una de ellas fue que hablara no de quién ganó el proceso electoral en esta primera vuelta, sino de quién iba en segundo lugar, como queriendo minimizar este proceso. Perdón, ¿qué piensas tú de eso? Buenas noches, Pedro. Un gusto, gracias, buenas noches. Bueno, yo no sé si, no tengo la última información de si es definitivo ese resultado que se ha expresado acá, que ha dicho el compañero Fernando. No sé si es definitivo oficialmente, de que ya se va aclarando el panorama del segundo lugar. ¿Es definitivo eso o aún está pendiente algún conteo de votos? Todavía está pendiente un muy ínfimo porcentaje que entiendo que tal como están ya los números, no va a revertir la tendencia de que habría ganado Lasso el derecho a ser el contendiente de Arauz. Gracias, compañero Fernando, por tu aclaración. Bueno, yo ayer escuchaba a este señor Jakub Pérez, donde decía que iba a recurrir a instancias de tribunales para desconocer los resultados en caso de que él no se declarara como segundo lugar, porque decía que estaba siendo manipulada el resultado electoral y lo encontraba viciado y que iba a recurrir a instancias superiores, incluso a la OEA. Esa fue una advertencia que hizo el día de ayer. Entonces yo no sé si este proceso definitivamente electoral va a seguir las instancias normales o va a generar un conflicto interno de pugnas, de intereses, donde va a intervenir la OEA, no sé, pero esa fue una advertencia que hizo este señor Jakub Pérez. Yo creo que este personaje, Jakub Pérez, es un personaje muy peligroso, que invita a la confusión, sobre todo a los pueblos originarios y a los campesinos que no están bien informados y que no se manejan en el tema político, que no tienen una preparación. A mi juicio, creo que si va este tipo de derecha en la campaña electoral junto con Jakub Pérez, yo creo que la cosa está bien definida. ¿De dónde perderse? A mi juicio, Jakub Pérez ganaría por alto porcentaje si va este tipo de derecha. En cambio, si va Jakub Pérez, creo que va a haber mucha confusión. Y eso a mí me preocupa en el sentido de que los pueblos originarios, los indígenas, este personaje, Jakub Pérez, se ha denunciado en distintas informes periodísticos, hay videos por ahí, donde se le acusa que está recibiendo mucho dinero, un profundo asesoramiento por parte de los organismos internacionales como ONG creadas por Estados Unidos,
empresas transnacionales muy poderosas. Entonces tiene un grupo de asesores y además tiene un grupo de indígenas que lo están apoyando abiertamente, recibiendo millonadas de dólares para la campaña y ir ganando adeptos en las bases del pueblo indígena y campesinado. De tal forma que si se desplaza a tercer lugar, no habría nada que hacer y el pueblo ecuatoriano tiene clarito por quién votar, creo yo. Que es por el compañero Andrés Arauz. Eso sería muy claro, la tendencia. A mi juicio, Yacú Pérez es el típico representante del Yanacona, que es servir a los conquistadores y al imperio. Porque acá en Chile se le dice Yanacona a aquellos que son traidores a los pueblos originarios. En el caso de México, había un personaje muy conocido, que hay una canción, La Maldición de Malinche. La Malinche fue una mujer que sirvió al conquistador Hernán Cortés, donde los caciques premiaban a los conquistadores, les daban premios, le entregaban doncellas, en fin, y entre ellas estaba la Malinche, que sirvió de intérprete a Hernán Cortés para relacionarse con los pueblos indígenas del imperio azteca. Entonces, aquí hay una similitud en conducta. También hay un personaje muy conocido en Bolivia, que es este señor Quispe, Felipe Quispe, que tiene más o menos una conducta similar y que ha sido asesorado por el imperialismo yanqui para hacerle la guerra al MAS, al movimiento hacia el socialismo. Y ha cumplido un buen papel hasta el día de hoy, pese a que los indígenas deberían estar todos con el MAS, con el pueblo, con los presidentes que interpretan los intereses de clase. Sin embargo, este tipo ha arrastrado un grupo de indígenas a su favor porque están siendo muy bien asesorados. Acá en Chile, por ejemplo, los pueblos originarios, en la época de la Bachelet, que fue uno de los personajes que creó un sistema para el aniversario patrio, que en el 18 de septiembre, acá desfilaba, en el desfile militar desfilaba un grupo de indígenas apoyando y dando las gracias a las Fuerzas Armadas por haber luchado por la independencia. Entonces son serviles, y yo creo que en todas partes se da eso. Y hay que considerar una cosa, que el imperio yanqui y todos estos imperios europeos están utilizando unas nuevas metodologías para el control político de los pueblos. Estas nuevas metodologías que ya no consisten en golpes militares brutales. Y un ejemplo de ello es Venezuela, por ejemplo, esa guerra híbrida, esa guerra con distintos métodos que se está utilizando, la guerra económica, la guerra de la propaganda a través de los medios de comunicación, etc. Entonces, creo que es un proceso más de intervención del imperio yanqui hacia la democracia de los gobiernos progresistas. Y tienen estos yanaconas serviles que hacen su trabajo. Eso sería mi opinión. Gracias, Pedro. Pues yo quiero pedirles un segundo comentario con respecto a tres cosas. Primero, el papel en este proceso de la izquierda democrática, o de la izquierda en general, porque muchas veces ni es izquierda ni es democrática. Por lo menos algunos sectores usan el nombre de izquierda que no son de izquierda y usan el nombre de democrática o de democracia sin ser democráticos. Y por otro lado, ¿qué está pensando la derecha? Tengo la impresión de que está dividida, porque yo creo que lo que señala Pedro es muy importante. Yacú Pérez representa una confusión mayor para la candidatura de Andrés Arauz, porque para la gente desinformada, pues por ser el de origen, de pueblo originario, creen que es más
más viable y que va a defender más los intereses de los pueblos originarios, cosa que pues ya sabemos que no siempre es así. Y por otro lado, que también nos comenten en su intervención, por favor, sobre por qué tanto interés en esta segunda vuelta y cómo fue que lograron evitar el voto de los ecuatorianos tanto en el exterior como en algunas partes de Ecuador. Tengo entendido de que se desalentó el voto en muchos lados, en algunos lados sí tuvo un efecto de ese tipo. Se esperaba que 13 millones de ecuatorianos fueran a votar, y a pesar de que creo que en Ecuador el voto es obligatorio, en realidad no sé cuántas personas han ido a votar y no lo sabremos hasta que no se cuente el resultado final, porque además hay otra cosa que quiero que se haga del conocimiento, por favor, con sus comentarios, de que hay una gran cantidad de votos nulos. Y entonces también quiero saber si son parte de las argucias, de las trampas que el equipo, la institución electoral ecuatoriana está haciendo para debilitar la votación y el triunfo en esta primera vuelta de Andrés Arauz. Gracias, Fer, por tu comentario. Sí, efectivamente, hay mucho de lo que tú señalas, ¿no? Pero a ver, empecemos por la primera preocupación de qué es lo que pasa con la izquierda y la izquierda democrática, o en todo caso, por darle un nombre más genérico, los sectores democráticos que están en oposición a la derecha. Yo me baso en una apreciación que hizo justamente la jefatura de campaña de Arauz en Ecuador, señalando su optimismo porque el 60% de la votación a raíz de o a través de la interpretación de los resultados finales electorales podría considerarse como opositora a la derecha. Es decir, los dos frentes de derecha vendrían a ser el de Yacu Pérez y el de Guillermo Lasso, que en conjunto representan algo menos del 40% del voto electoral en todo Ecuador. Y por lo tanto, se asume que habría un 60% de votantes que tendrían una vocación democrática antiderechista que servirían de colchón para ratificar la victoria en segunda vuelta de Andrés Arauz. Entonces yo pienso que ahí estas fuerzas se van a ir decantando, pero además de ello la votación misma se va a ir decantando en ese sentido. Cuando hago esa diferencia quiero señalar que no se trata, como algunos analistas piensan, que estos votos se van a poder amarrar a través de negociaciones populares. De ninguna manera. La votación vuelve a ser, digamos, obra del electorado y por lo tanto el electorado va a tener que definirse en esa perspectiva. En el lado de la derecha yo creo que hay un inequívoco gesto de desesperación. Yacu Pérez ha recibido de antemano de Guillermo Lasso, mucho más astuto que este señor Yacu Pérez, un apoyo expreso. Ha dicho, si Yacu Pérez es el candidato que enfrente a Arauz en la segunda vuelta, yo lo voy a apoyar. ¿Cuál era el mensaje subliminal detrás de esas palabras hipócritas? Era decir, como yo voy a ser el candidato que se va a enfrentar con Arauz, tú deberías también apoyar. Y por lo tanto, entre los dos hay un recíproco apoyo y cualquiera de los dos que vaya a la segunda vuelta, pues va a significar que la derecha se va a alinear detrás de esa posibilidad. Entonces yo pienso que, vuelvo a reiterar, que hay que expresar optimismo en el sentido de que la gran mayoría del votante ecuatoriano se ha manifestado por expresiones democráticas no de derecha. Y finalmente, las dificultades a las que se ha visto enfrentado el electorado. Sin duda alguna, han sido muchas y múltiples, desde la misma limitación que significa hacer un acto electoral en tiempos de pandemia o de plandemia, como decíamos antes del inicio del programa, pues sin duda representa una gran limitación. Mucha gente desistió de ir a votar. Entiendo que en Ecuador el voto no es obligatorio y por lo tanto no hubo una compulsión para que la gente de todas maneras fuera.
Luego hay que señalar que en muchos recintos electorales hubo aglomeración de gente que no logró finalmente depositar su voto porque no estaban las condiciones dadas, no hubo agilidad, no hubo apertura de mesas en la hora oportuna, y entonces ello configuró también un cuadro de crisis, ¿no? Y en el exterior, ni qué se diga, ¿no? Muchísimos votantes no tenían la información, no sabían dónde eran los recintos y finalmente no sabían si estaban o no habilitados para ejercer su derecho ciudadano. Entonces yo creo que en ese marco de diferentes limitaciones y dificultades que impone el sistema electoral ecuatoriano, es posible concluir que ha habido un aceptable nivel de participación ciudadana y que esto se va a reflejar con mayor nitidez en esta segunda vuelta. Gracias, Fer. Pedro, por favor, tu comentario con este mismo planteamiento. Bueno, ojalá, a mi juicio, insisto en que la derecha logre el segundo lugar, para que haya claridad y se despeje el terreno con respecto a los votantes y no haya una manipulación de ideas, una propaganda fantástica de parte de Yacu Pérez. Este personaje también utilizó con mucha inteligencia algunos temas muy sensibles de la sociedad, como fue el feminismo, el tema ecológico y el tema de los indígenas. Yo creo que eso fue el que le dio mucha capacidad de votos, ¿no? Y es un tema, ojalá se desplace en un tercer lugar porque ya no habría nada que hacer, de tal forma de que se despejaría el terreno ahí. Y Andrés Arauz va a recibir una sociedad ecuatoriana quebrada en lo social y económico. En lo económico, puesto que Lenín Moreno ha entregado gran parte de las empresas y los recursos naturales a las transnacionales. Los bancos también, ha destruido el sistema de salud, y esos créditos internacionales que solicitó van a tener que cancelarse, de tal forma que se recibe un país con una economía muy deteriorada. ¿Y cómo va a responder a la banca internacional? ¿Cuáles van a ser los métodos a utilizar? Si van a aceptarse esos créditos draconianos que se impone la banca internacional, y que utilizan las amenazas económicas, etcétera, para que se cumpla esos créditos y se paguen, ¿no? Entonces va a recibir una sociedad muy dolida y quebrantada. La derecha tiene por desgracia, esa capacidad de destruir todo lo que los gobiernos progresistas han avanzado en ese proceso en cuanto a leyes sociales y económicas para beneficio de la inmensa mayoría de los pueblos. Y fíjate tú que hablando un poco del tema de esta izquierda con diversos apellidos, hay una cosa muy importante que considerar. La Internacional Socialista, principalmente porque la Internacional del Partido Comunista, que no manejo muy bien ahí el tema, pero la Internacional Socialista postuló en los años, a fines de los años 80, una tercera vía, renunciando al marxismo-leninismo y al socialismo científico, ¿no? Entonces, eso, uno de los grandes gestores de esa tercera vía del socialismo fue Felipe González, que asesoró a Ricardo Lagos
que fue presidente acá en Chile y que llevaba la bandera del socialismo, donde todo el mundo depositó cierta esperanza del pueblo pobre y trabajador porque era socialista, hizo todo lo contrario. Los informes, los estudios de algunos expertos periodistas de investigación acusan a Felipe González, un agente de la CIA, ¿no? Y la Internacional Socialista hoy día tiene incluso a nivel internacional como un militante algunos símbolos, individuos que son símbolos dentro del fascismo, ¿no? Que hay algunos, por eso la Bachelet, siendo presidenta, apoyó a una de las mujeres que llegó a Chile a solicitar ayuda porque su marido estaba detenido allá en Venezuela y la Bachelet lo recibió, el conjunto del Partido Socialista lo recibió. Esta señora hizo una conferencia y yo no entendía por qué el Partido Socialista, la cúpula del Partido Socialista estaba apoyando a estas mujeres cuyos esposos estaban detenidos acusados de graves delitos, delitos criminales, a estos llamados de protesta muy violentas y todos conocemos los resultados. Y sin embargo la cúpula del Partido Socialista acá, todos apoyando a estas mujeres, bueno, es porque uno de ellos era militante de la Internacional Socialista, ¿no? Entonces, la deformación y los métodos que han utilizado todos estos personajes traidores se ha prestado para mucha confusión, incluso para los militantes, todo eso. Yo creo que el socialismo se debe rescatar, pero con una ideología científica. No existe otro socialismo. Lo demás son pantallas, son oscurantismo ideológico. Eso es. Gracias, Pedro. Bueno, pues sí, cuánta razón tienes. Digo, aquí el problema que tenemos es que o se es demócrata o no se es demócrata, se es progresista o no se es progresista, se es socialista o no se es socialista. Punto. Yo ahora en México hay una enorme corriente en Morena y fuera de él, donde lo que buscamos es apoyar la cuarta transformación, es decir, los cambios que se hicieron en la independencia se le llama la primera transformación. Para los compañeros que están fuera de México, para que se entienda. Luego tuvimos una guerra contra el imperio francés, bueno, contra, digamos, la derecha mexicana, contra los conservadores, allá por mediados del siglo XIX, ya nos habían quitado los norteamericanos más de la mitad de nuestro territorio, y la segunda revolución, la guerra de Benito Juárez, o del juarismo, o de los reformistas, de los liberales de esos años, fue contra los conservadores, e incluso se llegó a una guerra, la cual militarmente la perdieron aquí, muy cerca de lo que hoy es la Ciudad de México. Trajeron a un emperador extranjero, que después resulta que Maximiliano, el archiduque Maximiliano, un austriaco, era casi igual de liberal que Benito Juárez, o si no es que igual, y pues se sintieron traicionados los conservadores mexicanos. Luego vino un periodo de 34 años de un cuate que fue general juarista y que traicionó el proceso electoral, el proceso de la reforma, y fue un dictador durante 34 años, hasta que eso mismo llevó a que en México se diera la revolución, el proceso conocido como Revolución Mexicana o Tercera Transformación. De ahí fue realmente un proceso muy difícil, donde en el periodo de 34 a 36 llegó al poder un hombre que se tuvo que deshacer de grupos de derecha encabezados por un señor que se llama Plutarco Elías Calles, conocido como el Maximato, y durante 6 años hubo progresos en México, donde incluso se hizo la expropiación petrolera. Después la derecha se apoderó de los procesos mexicanos, hasta que llegó en este 2018 Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esa es la historia de acá. Disfrazados, hombres que incluso hablan de izquierda, pero que, digamos, aquí se les conoce como rabanitos.
El rábano es una raíz que es rojo por fuera y blanco por dentro. Entonces, ahora tenemos ese problema de que hay feminismos que en realidad en su lucha por los espacios de la mujer engañan y en realidad están apoyando a la derecha. Hace un año aquí en México se aprovechó mucho esa lucha que hicieron y que empezaron las compañeras chilenas, allá por cierto, y sin embargo, pues aquí terminaron apoyando o atacando a la Cuarta Transformación. Bueno, pero regresando a nuestro tema, y con esto quiero pedirles que por favor nos ayuden. ¿Qué está pasando en Chile? Y si tienen una pregunta entre ustedes o un comentario con respecto al tema que hemos hablado, háganoslo saber. Pero quisiera que nos platicara, Pedro, ¿qué está pasando en Chile? Porque yo realmente estoy indignado, y perdón, Fer, pero quiero pedirle que nos platique, porque esta semana fue el colmo de la represión chilena. Yo escuché el video que transmitió en vivo el compañero Pedro Gallardo, de que estaba en el lugar donde mataron, donde estaban velando el cuerpo de este artista callejero, y llegó hasta la casa, atropelló a los concurrentes al velorio, y se fueron como si nada. En fin, que nos platique, Pedro, si estás de acuerdo, Fer, qué está pasando en Chile. Gracias. Ya, pues. Mira, hay algunas cosas que distinguir. Por un lado tenemos los pueblos originarios, como el pueblo mapuche, que está luchando muy duro en sus comunidades por todas las injusticias para recuperar sus territorios que han sido usurpados por la oligarquía latifundista, que con el apoyo de un Estado capitalista le ha favorecido en cuanto a las leyes para adueñarse de aquellos territorios que pertenecen a los pueblos originarios. Y esa es una lucha que se está dando, en algunos casos con enfrentamientos muy duros. Hay un sector, no todo el territorio indígena está en este levantamiento de reconquistar su territorio, sino una parte del sector mapuche, que están muy bien organizados y que están reivindicando sus tierras. Eso es una cosa. En segundo lugar, tenemos el problema social, las reivindicaciones sociales del pueblo chileno que no se han concretado, ¿no? Y que los abusos son diarios de las altas autoridades, el desprecio por el pueblo, ¿no? En este caso, por ejemplo, después de haber acribillado a ese joven, el gobierno sale a apoyar la acción de las fuerzas policiales, las acciones represivas, las apoya y no lo sanciona, sino cada vez que hay un atropello contra el pueblo, contra los intereses de los trabajadores y del pueblo pobre, salen en conferencias de prensa apoyando lo que está haciendo el cuerpo policíaco militarizado, lo cual invita a que estos representantes de la policía y los miembros del cuerpo policial se vuelvan más brutos y con mayor autoridad para reprimir, porque están siendo apoyados oficialmente por los altos mandos y por los gobiernos, que es la autoridad civil, ¿no? En segundo, hay otra cosa muy importante a considerar, que los gobiernos de la concertación, junto con la derecha pinochetista, dejaron altos funcionarios por un acuerdo que hubo en los años, a principios de los 90, donde hay personajes y funcionarios públicos claves en los poderes del Estado y que son intocables. Así tenemos, por lo tanto, jueces elegidos a dedo entre la concertación, los partidos y la derecha. De tal forma que los abusos de autoridad que tienen que impartir justicia, el pueblo no conoce eso, y están todos los tribunales de justicia aplicando la mayor de las condenas
al pueblo que por simple delito está siendo condenado a la cárcel por varios años. En cambio, yo le voy a dar un ejemplo que a comienzo de año un grupo de jóvenes de la derecha que se hacen llamar nazis dispararon a la multitud que se estaba manifestando en el centro de Santiago pacíficamente. Este personaje con un revólver en mano hirió incluso a 2 personas y simplemente al otro día salió caminando de tribunales, lo dejaron libre. Y en el caso del carabinero que acribilló al joven, a los 2 días, hoy día está libre. Y una de las juezas que determinó para dejarlo en libertad es familiar de un alto mando de Carabineros de Chile. Entonces el pueblo está indignado porque no ve en los tribunales de justicia, no ve en el Congreso Nacional que están sacando leyes a favor del pueblo, sino cada vez están atropellando los intereses y los derechos de la clase trabajadora. Hoy día, por ejemplo, se quemó un carro policial, los jóvenes están dispuestos incluso a dar la vida, y eso es muy preocupante porque los jóvenes no miden las consecuencias producto de la rabia contenida, del daño, entonces los jóvenes están dispuestos a morir, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir de aquí a un par de meses más, en marzo, que es un mes muy conflictivo porque supuestamente se van a retomar las clases normales y son los jóvenes que ya se están preparando para hacerle frente al gobierno de manera muy dura, ¿no? Entonces es muy preocupante la situación. Hay una posibilidad de un segundo estallido social, eso lo demostró, ya lo han demostrado varias señales, como en el caso de Pañipulli, donde se quemaron una cantidad enorme de edificios públicos, siendo una pequeña ciudad. Entonces los expertos están diciendo que se teme un segundo estallido social. Y lógicamente con muertos, con la fuerza represora y militares en la calle. Fernando Valdivia, ¿tú tendrás una complementación o pregunta al compañero Gallardo o que quieras comentar algo acerca de los últimos acontecimientos en Bolivia? Bueno, sí, de hecho, lo que me gustaría mucho conversar con Pedro, él en una anterior entrevista nos manifestaba que había un absoluto desencanto por las organizaciones y partidos políticos en los que ya la gente no creía. Pero, sin embargo, yo creo que se nota un impulso muy vigoroso de movilización de la gente y la pregunta va en ese sentido: ¿cómo se puede canalizar todo este descontento generalizado hacia una, digamos, alternativa política que le dé una nueva salida a la crisis? Mira, en realidad es una respuesta complicada, puesto que no hay una dirección política en estos momentos de los sectores más revolucionarios, por decirlo. No hay una dirección política, no hay un vocero oficial a nivel nacional, ni menos, ni siquiera regional, ni zonal, nada. Aquí las masas tienen su dirigente, pero se les llama vocero. Yo puedo ser vocero de una determinada asamblea territorial, no soy el dirigente. Acá los jóvenes se niegan a que tú te autoprogrames como dirigente social o representante de una asamblea. Ellos solo quieren voceros, nada más. Y los voceros no son permanentes porque pueden ir rotando, va a depender de la asamblea, que mañana te pueden nombrar a Fernando, al otro día pueden nombrar a Javier para que sea vocero de la asamblea. De tal forma de que hay mucha confusión frente a eso y también es un tema preocupante para los sectores que tienen una formación política más acabada, más fina, por decirlo, en cuanto a los conocimientos de la historia, ¿no? Cómo se han ido dando los procesos a nivel mundial, donde debe haber una dirección más revolucionaria que conduzca a estas masas que quieren grandes cambios. Entonces, aquí no hay una mesa para negociar
con la derecha, con el gobierno, no existe un dirigente que se le atribuya o se le entregue un poder para que pueda conducir esto a nombre de las masas. No existe eso. Entonces eso es muy confuso. Pedro, Bueno, una última pregunta. ¿Es posible conformar una plataforma que unifique, digamos, a los diferentes sectores en lucha? Porque como bien tú manifiestas, próximamente es previsible que se movilicen masivamente los estudiantes. Pero si van a desarrollar una lucha aislada, va a ser muy difícil que tengan el éxito que ellos buscan. Entonces yo creo que tal vez por eso preguntaba, deben haber iniciativas orientadas a conformar una plataforma que unifique las luchas de todos los sectores. Bueno, sí, gracias por esta pregunta. Hay gran parte de las organizaciones de base territoriales, sociales, tienen punto en común, ¿no? Y que es cambiar la constitución por una asamblea constituyente libre de todas las mafias políticas que han gobernado, así lo quiere el pueblo, por una constitución anticapitalista, antipatriarcal, dicen las mujeres también, y que las masas a nivel de todo el país están de acuerdo con eso, ¿no? Que sea las leyes que deben ser para favorecer los intereses de la clase trabajadora, una nueva constitución. Esa es la base de todo, y esa nueva constitución tiene que tener esos elementos. Ahora, viene el 11 de abril, donde hay elecciones para los constituyentes que van a redactar la constitución, y ahí se van a definir muchas cosas, incluso la lucha social se va a definir ahí, porque el servicio electoral acá en Chile vetó a muchos candidatos que eran del pueblo y no les aceptó para que vayan como candidatos oficiales. Okay. La esperanza que tienen muchos sectores de izquierda es que la derecha sea desplazada y saque muy bajos votos para así se pueda aplicar en la nueva constitución, porque de lo contrario, si no logra más de un 70% de votos, los sectores que queremos cambio, no se va a cambiar absolutamente nada de la constitución. Y ahí Pedro, va a producirse mucha confrontación. Eso. Gracias, Pedro. Perdón que los interrumpa, se nos agotó el tiempo. Quiero darle las gracias a los dos. Amigas, gracias. Amigos, si nos ven, regálenos un like en Facebook y cuando vean, recomiéndenos en sus redes sociales, suscríbanse para que más gente vea nuestro programa. Quiero agradecerle a la producción de Radio Numancia, a Pedro Gallardo y a Fernando Valdivia su participación. Les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.